Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra semana número 6, en lo que corresponde a nosotros el curso de economía. Hoy veremos algunos temas vinculados siempre a los mercados, que es el fundamento para las economías en la que pues nos ha tocado vivir. Nosotros no somos parte de alguna otra realidad que sí se ha dado en el pasado. Ha habido generaciones que nos han antecedido, las cuales han estado bajo una forma de organización económica que no es la que actualmente tenemos nosotros. Algunos han vivido en lo que la historia económica denomina eh, el sistema económico basado en la denominada comunidad primitiva para los primeros grupos humanos. Otros pueblos, otras naciones y generaciones que nos antecedieron vivieron en un sistema económico denominado esclavismo, del cual, si bien es cierto, se habla de algunos rezagos todavía en ciertas partes del mundo, trabajos en condiciones de semi-esclavitud, pero ya no es lo predominante. Tampoco lo predominante es, pues, las relaciones económicas basadas en el sistema denominado feudalismo. No, no, nosotros ya somos parte de esta sociedad en la que lo predominante en cuanto a relaciones económicas son las economías denominadas de mercado, son las economías pues capitalistas. Por eso que la mayor parte de los textos de economía y de hecho de otras ciencias, sobre todo sociales, se basan en esta realidad. Y es una de las razones del por qué, por ejemplo, en las mismas universidades, lo que predomina en cuanto a enseñanza en teoría económica es o son esas teorías que procuran explicar desde el enfoque liberal, desde el enfoque positivista, si lo queremos llevar al plano filosófico, esta realidad, porque es la que predomina, las economías capitalistas. Es por esa razón que es muy complicado cuando dentro de este sistema económico se quieren hacer cosas distintas a las que habitualmente se ven en esa realidad. Es compleja la realidad, mucho más cuando se quieren hacer cambios, reformas dentro de una realidad predominante como es las economías de mercado. Entonces, hoy vamos precisamente a hablar sobre uno de los aspectos importantes del capitalismo, que es pues el tema de los precios y la manera como se expresan en los mercados a través del dinero. Son los dos temas que hoy veremos en esta semana número 6. Y desde ya pues indicarles que el tema de los precios es uno de los fenómenos de la actual realidad que ha venido llenando titulares en los diferentes medios de comunicación en estos últimos meses, porque es parte de las leyes del mercado que cuando las economías, luego de haber estado prácticamente confinadas como resultado de esta pandemia, donde muchas actividades económicas fueron totalmente paralizadas, no se daban estas actividades económicas y los agentes económicos, sobre todo a las familias, fueron seriamente perjudicadas. Entonces, cuando las economías en el 2021 han querido salir y recuperar todo lo perdido en el 2020, se ha dado pues una eh, rápida reactivación económica en muchos países, entre ellos el Perú. Y esa reactivación de la economía para el 2021 generó indudablemente una mayor demanda, porque lo que no se demandó en el 2020 se ha querido demandar y efectivamente en buena parte se hizo en el 2021. Los agentes económicos, llámense familias, empresas, gobiernos en los países del mundo, salieron a desarrollar actividades económicas que no pudieron hacerlo en el 2020. Y por eso es que en muchos países la recuperación de la economía el año pasado fue
bastante notoria. En el caso del Perú, es una de las economías que más creció en el 2021. El Producto Bruto Interno se incrementó en aproximadamente 13%. Bueno, algunos dirán que es un efecto rebote y todo lo demás. Lo cierto es que la economía peruana dio esa característica, ¿no? De ser una economía que pronto se recuperó de lo perdido en el 2020. Claro que este año 2022 la cosa no pinta nada bueno. Hay dificultades. Dificultades porque igualmente en las economías más importantes del mundo se tienen ciertos problemas, ¿no? Estados Unidos y China, las dos más grandes economías del mundo, ¿no? Tienen dificultades y parece ser que su recuperación se va a ver frenada, se va a ver interrumpida por eventos como es el caso de el cambio climático, que le está afectando a Estados Unidos, teniendo pues uno de los inviernos más crudos de las últimas décadas, lo que ha generado pues indudablemente que actividades económicas no continúen con ese dinamismo del año pasado, del 2021. Y por otro lado, como sabemos, la variante del virus, ¿no? Del COVID-19, Omicron, igualmente también está generando serios problemas en Estados Unidos y Europa principalmente, que son economías importantes, ¿no? Importantes en la economía mundial. Entonces ahí eso es lo que se ve pues como escenario. Y justamente el año pasado, donde las economías crecieron para recuperarse de lo que fue el confinamiento de la actividad económica en el 2020, generaron una fuerte demanda y esa mayor demanda ocasionó algo que se corría pues el riesgo de que se dé, la inflación, de lo que hoy vamos a hablar también un poco en esta semana 6, el incremento de los precios, ¿no? Estados Unidos ha terminado el 2021 con una inflación de alrededor del 7%. Una inflación a ese nivel no la tenían desde el año 1982. Imagínense, ¿no? Caramba, ¿cuántos años han pasado para que Estados Unidos manifieste una inflación de 7%, cuando ellos año a año en estas últimas décadas habían venido mostrando tasas de inflación menores al 2%, ¿no? Y Perú también fue una economía que desde fines de los años 90 empezó a reducir su tasa inflacionaria y en esos últimos años también hemos venido teniendo una inflación por debajo del 3% anual. Y en el 2020 la inflación en la economía peruana fue de 1,8% y el año pasado, 2021, como ocurrió en el mundo, los precios se incrementaron. Hubo inflación también en nuestra economía, porque somos parte de esta realidad, somos parte de este sistema capitalista. Y cuando en el sistema capitalista los precios suben, suben para todos. No hace ningún tipo de diferencia este sistema económico, que se basa precisamente en que los mercados deberían de funcionar siempre bien, pero no lo hacen siempre, pues. Los mercados también tienen desequilibrios, y uno de esos desequilibrios son, pues, el incremento de los precios, la denominada inflación. Y el año pasado terminamos con una inflación de 6,43% aquí en nuestra economía, ¿no? Eh, pero como les señalé, para ese 2022, la reactivación de la economía mundial y entre ellas pues el Perú se va a ver frenada por los principales problemas que se han mencionado y aquí a nosotros también a los problemas que se han indicado le sumamos la crisis política, la casi permanente crisis política que tenemos termina por agravar la situación en nuestra economía, ¿no? Aparte de lo que ocurre en el mundo, le agregamos pues esa incertidumbre de quienes nos gobiernan, de caramba, no dar
la talla, ¿no?, que el país necesita en cuanto a gobernantes para que puedan pues orientar bien el destino del país, ¿no?, la actividad económica sobre todo en nuestro país. Y nuevamente estamos inmersos en una fuerte crisis política, ¿no? Por eso es que siempre recuerdo, ¿no?, lo que decía un gran maestro, ¿no? El Perú está mejor sin los políticos, ¿no? El Perú está mejor sin los políticos, porque lo que hacemos como economía, como país, no se lo debemos a ningún político, a ninguno de ellos, de ninguno de los poderes del Estado, ¿no? Y alguien era todavía mucho más atrevido diciendo que el Perú avanza cuando los políticos duermen, ¿no? Y alguien más por ahí agregó diciendo, ojalá se durmieran para siempre y nunca más despertaran, porque en realidad nos vamos dando cuenta que no los necesitamos, ¿no? Mucho daño hacen al país, más bien. Entonces, hoy justamente vamos a hablar sobre esos temas, ¿no? Y para eso, primeramente, vamos a comentar un poco sobre el consumo. El consumo que precisamente antes de ingresar para estar con ustedes en esta hora, veía por un canal en la televisión cómo a través de las encuestas, buena parte de los padres de familia ven pues que este año se va a ver también, al igual que en los 2 años anteriores, muy complicada su situación en cuanto a ingresos para poder cubrir el consumo en servicio de educación, ¿no? Muchos de ellos, casi la mitad de los entrevistados, señala que va a tener dificultades para poder cubrir el consumo en útiles escolares y todo lo que demanda para que los niños, las niñas y los adolescentes vayan pues a la escuela. Más aún si se estima pues que vamos a retornar a la presencialidad en temas de educación, ¿no? Y eso pues, los 2 últimos años, es cierto, ¿no? La educación ha sido virtual. Y por ejemplo, los padres de familia no han tenido que gastar en comprar uniformes y muchas otras cosas más, ¿no? Pero ahora con la presencialidad sí van a tener que requerir de un ingreso lo suficientemente, ¿no?, para que puedan cubrir todos estos gastos y pues no van a poder, no cubrir todo este consumo en lo que es servicio de educación, porque indudablemente muchas de las familias tienen problemas en cuanto a ingresos. Todavía no recuperan los ingresos que tenían antes de la pandemia. Entonces, el consumo en general es eso, hacer uso de un bien, hacer uso de un servicio como el que comentamos, servicio de educación. Eso es consumo. Pero para que la persona pueda consumir, para que la familia pueda consumir, para que la empresa pueda consumir, para que el gobierno pueda consumir, porque todos los agentes económicos consumen. Es cierto, aquí seguramente le vamos a poner mayor énfasis al consumo de las familias, pero también consumen las empresas, el gobierno también consume, el resto del mundo también consume, pero repito, nos vamos a centrar en el consumo de las familias. Entonces, eso es consumo, el acto de usar lo producido, el acto de utilizar un bien o un servicio para poder atender una necesidad. Ahora vamos a ir viendo entonces justamente la forma de consumo, por su uso y por eliminación. Por su uso cuando estamos frente a un bien que se considere que no sea fungible, vale decir que no desaparezca en el primer acto de consumo, sino que se va a ir desgastando, se va a ir deteriorando por su propio uso en el tiempo. Ahí vemos esa imagen, ¿no? Y se refiere pues a la bicicleta, el ejemplo de que este bien llamado bicicleta es un bien pues no fungible, entonces va a ser utilizada la bicicleta tantas veces su vida útil lo permita, pero de todas maneras habrá un momento en que cumple su ciclo de vida útil como bien de consumo duradero y pues se le tendrá que reemplazar, ¿no? Seguramente por una nueva. Esa es una forma de consumo, por el propio uso. El bien se va a ir desgastando en el tiempo. Por eliminación, aquí sí entran a tallar todo lo que son alimentos y bebidas y otros bienes, ¿no?
por eliminación son los que desaparecen, los llamados, lo podríamos denominar los bienes fungibles, ¿no? Los bienes fungibles eh, generan esa forma de consumo por eliminación. Al primer acto de consumo ya no está, desaparece. Ahí la imagen también es muy expresiva, ¿no? Que tenemos pues un sándwich, una hamburguesa, en fin, lo que se quiera pues uno consumir como parte de la alimentación. Entonces, ese es un caso de consumo por eliminación. Aquí, repito, está todo lo que relaciona al consumo de alimentos y bebidas principalmente, ¿no? Ahora, vamos por acá a también ver cómo los niveles de consumo están estrechamente vinculados a los niveles de ingresos. No podemos hablar de consumo sin ingresos, mucho menos en esta sociedad capitalista. Por eso le decía, ¿no? Vivimos en un sistema económico donde quien quiera consumir debe de tener una cierta cantidad de dinero en la cartera, en el bolsillo, en la billetera, donde fuese. Entonces, ahí van a ir surgiendo los niveles de consumo que se dan en cada realidad. Aquí en nuestro país los niveles de consumo están determinados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ellos todos los años hacen encuestas a nivel nacional. Ahí una de sus más importantes encuestas es la que ellos denominan ENAJO, la encuesta nacional de hogares, justamente para determinar cómo va el nivel de consumo de las familias de los hogares en nuestro país. Y ahí recogen información de 34.000, de 50.000 hogares, una muestra suficiente para pues el total de familias que somos aquí en nuestro país. Ya lo hemos señalado, somos aproximadamente 11 millones de hogares y hacer una encuesta a nivel nacional de 30.000, 50.000 hogares ya es una muestra significativa en términos estadísticos que INEI aplica en nuestro país. Y por ahí va determinando cuál es ese nivel de ingresos promedio de las familias para establecer si se encuentran en una línea de extrema pobreza, si se encuentran en una línea de pobreza, o tal vez de holgura o de riqueza económica, ¿no? Y aquí también contribuyen a estos estudios de campo, ¿no? Empresas privadas que son pues encuestadoras que también realizan este tipo de sondeos en familias de nuestro país, ¿no? Entonces tenemos ahí a las empresas encuestadoras que van a agruparse para igualmente hacer este tipo de estudios en nuestra realidad. ¿Cuáles son los resultados últimos? ¿No? De acuerdo a INEI, las personas en situación de extrema pobreza, las personas en situación de extrema pobreza y por lo tanto con un bajo nivel de consumo, ¿no? Son aquellas que su ingreso per cápita, ¿no? Aquí es por persona, no es ingreso por hogar, por familia, es por persona y el periodo es mensual. Entonces, una persona que en el 2021 sus ingresos mensuales fueron menores a 191 soles, pues esa persona se va a ubicar en el nivel de pobreza extrema. Y con esos 191 soles, de acuerdo a esta metodología, pues esta persona solamente con las justas apenas puede cubrir lo que INEI denomina la canasta básica de alimentos. Alimentos. No estoy diciendo canasta básica de consumo. Es otra cosa, ¿correcto? No, ya que esa canasta básica de consumo en estos momentos se podría cubrir con aproximadamente 1.700 soles al mes. Acá solamente estamos hablando de un poco de comida, un poco de alimentos, ¿sí? Entonces ahí tenemos personas cuyo ingreso per cápita al mes no superó los 191 soles, son pobres extremos, ¿no? Se encuentran en esta línea de extrema pobreza y que
de acuerdo a las últimas estadísticas, pues esto se ha incrementado, ¿no? Por encima del 10%, ¿no? De la población total, que somos pues aproximadamente 33 millones de habitantes en nuestro país. Entonces, la extrema pobreza se concentra en lo que denominamos el trapecio andino, más otras regiones. ¿Quiénes son el trapecio andino dentro de nuestra ubicación geográfica? Pues ahí están las regiones de Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Cusco y Puno. Ese es el trapecio andino con, que concentra el mayor número de extremos pobres en el país. Y a eso se suma otras regiones también que tienen un buen número de personas en esta situación, como Cajamarca, incluyendo Lima también, ¿no? En Lima también hay extrema pobreza, personas que al mes no perciben más de 191 soles y que ya usted más o menos se imagina, ¿no? Dónde residen, en qué zonas viven aquí en la capital. Entonces, ahí luego pasamos, de acuerdo a esta metodología, a las personas que solamente pueden consumir una canasta alimentaria y no alimentaria. Algo de alimentos pueden comprar y algo de otros bienes y servicios, como por ejemplo transporte, ¿no? Al menos por ahí ya tienen algo para poder trasladar y llegar a su centro de labores, algo tienen para poder comprar prendas de vestir, ¿no? Aunque sea de segunda, ¿no? No tienen pues para irse de repente a un buen centro comercial y pagar 250 soles por un pantalón jean o 300 soles por un par de zapatos. No, no, no tienen esa situación. Personas en condiciones de pobreza. Si compran algo de prenda de vestir, será pues aquellos cuyos precios sean las más cómodas posibles o inclusive son las personas que compran prenda de vestir de segunda, ¿no? Entonces, ahí tenemos las personas que no ganan al mes más de 360 soles. Las personas que no ganan más de 360 soles al mes van a ser consideradas en línea de pobreza monetaria de acuerdo a esta metodología, repito, del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Bueno, con 360 soles, por eso les digo, solamente pueden comprar algo de alimentos y algunos bienes que no son alimentos. Esa es la situación de las personas en condición de pobreza. En estos últimos días revisaba los reportes de los organismos internacionales y señalan, pues, con mucha preocupación que esta pandemia ha hecho retroceder a los países donde todavía hay altos márgenes de pobreza y pobreza extrema, ha hecho retroceder la pandemia por lo menos 2 décadas, no más o menos 20 años, es lo que se ha retrocedido en términos de reducción de pobreza y de extrema pobreza en países como el nuestro. Y efectivamente, ¿no? Los pobres en el 2019, antes de la pandemia, era un 20%, ¿no? Aquí en nuestro país. Terminado el primer año de pandemia, 2020, ya la pobreza en el Perú bordeaba el 30%, ¿no? El 30%, lo que significa que de 33 millones de habitantes que somos en el Perú, la tercera parte al primer año de esta pandemia, ¿no? Ya eran pues muchos de ellos nuevamente pobres. Y eso también refleja la fragilidad de la metodología, ¿no? La metodología también tiene por ahí, como algunos dicen, su trampita, ¿no? De que nada más miden el nivel de ingresos per cápita mensual de las personas, ¿no? Sin importar si han logrado cubrir o no sus necesidades básicas, por ejemplo. Y hay otras metodologías, indudablemente, que también pueden
arribar a lo mismo o medir la situación de pobreza de los habitantes en un país, pero son más metodologías más objetivas, que se basan en si son o no atendidas las necesidades básicas como alimentación, vivienda y vestido, ¿no? Entonces, esta metodología, ¿no? Esta metodología, caramba, ¿no? Como estamos viendo, hace que si la persona en un mes, ¿no? Gana más de 360 soles, deja su condición de pobreza, de acuerdo a esta metodología. Pero bien sabemos que la realidad es totalmente diferente, aún teniendo esa persona 500 soles mensuales en el bolsillo. ¿Qué va a poder cubrir con 500 soles? Seguramente algo de alimentos y algunos otros bienes, pero no va a tener, no, mayor satisfacción en muchas otras necesidades. Por eso es que esta metodología basada en la pobreza monetaria es un tanto engañosa, y eso ha hecho que apenas viene un virus y hace que el porcentaje se incremente en un solo año, en el caso peruano, 10 puntos porcentuales. Entonces, eso, repito, refleja la fragilidad, los puntos débiles de la metodología que aplica INEI para medir la pobreza y la pobreza extrema en países como el nuestro, ¿no? Porque esa metodología no solamente se aplica pues aquí en Perú, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta eso. ¿Ya? No por el hecho de que ya ganas 365 soles al mes, ya dejaste de ser pobre. Definitivamente que con ese ingreso van a haber aún muchas limitaciones para lograr un adecuado bienestar. Ahora, las personas que tienen holgura económica ya son personas cuya situación económica en cuanto a ingresos, bueno, va definitivamente siendo mucho más alta esa cantidad de recursos, que son los ingresos según una familia. Ya son familias cuyos ingresos están por encima de los 2.500 soles al mes, no 3.000, 5.000, no 7.000 soles al mes, ¿no? Y ya son pues familias, como aquí lo dice, con holgura económica. Con esos niveles de ingresos, 5.000, 7.000 soles mensuales, una familia pues no solamente se va a alimentar, no solamente va a vestirse o tener una vivienda, sino además va a cubrir otras necesidades, ¿no? Va a poder consumir más bienes, más servicios, más allá de las necesidades básicas. Entonces ya estamos hablando de esas familias que en otro momento hemos comentado. Aquí en nuestro país son aproximadamente 2,5 millones. 2,5 millones de familias que tienen holgura económica, que con la pandemia no han tenido ningún problema. Sus hijos han seguido estudiando en las universidades privadas y mucho más en las universidades públicas. O sus hijos han seguido estudiando tranquilamente en los colegios privados. No han tenido por qué retirarlo de un colegio privado para llevarlo a un colegio público. No, no es el caso de estas familias con holgura económica, ¿no? Y más bien han ahorrado, porque tienen capacidad de ahorro. Y durante la pandemia han ahorrado mucho más que antes de la pandemia, por el mismo confinamiento. Son familias que no han podido consumir lo que antes consumían y han estado ahorrando, ¿no? Y como han ahorrado durante más de 2 años por la pandemia, más bien con ese dinero han salido a comprar departamentos. Y por eso es que el sector inmobiliario en nuestro país sigue teniendo dinamismo a pesar de la pandemia, a pesar de esta crisis. Estas son las familias que siguen comprando departamentos, ¿no? Y pagan pues por un departamento 500.000 soles, 600.000 soles, 800.000 soles, y algunas hasta un poco más. Eso es tener holgura económica, que repito, en el país, en nuestro país, son más o menos 2,5 millones de familias, y que usted ya también más o menos deduce en qué distrito, por ejemplo, aquí en Lima, viven, ¿no? Ellas son las familias con holgura económica, ¿ya? Que inclusive ni les interesa la política, ¿no? Ni les interesa la política, porque estas familias más bien estaban más preocupadas, ¿no? Si es que cuando allá en Estados Unidos ganó las elecciones el señor Joe Biden, ¿no? Estaban más bien preocupadas en saber si es que el señor Joe Biden
les iba a seguir otorgando la visa para que puedan entrar cuando lo quieren hacer pues a Estados Unidos en calidad de turistas, ¿no? Porque son ellos los que viajan, ¿no? Y a propósito, son estas familias las que trajeron el virus aquí al Perú, porque son ellas las que pueden viajar, ¿no? Y el virus ha venido por esa forma, porque el virus se transmite de persona a persona. Esa es holgura económica. Estar más preocupado para ver si me extienden mi visa y poder seguir viajando a Estados Unidos. ¿Y qué me interesa quién gobierne el Perú? ¿No? Por eso, en las mismas elecciones, donde hubo un elevado ausentismo, ¿en qué distritos hubo un elevadísimo ausentismo el día de las elecciones? Entre en la página de internet del Jurado Nacional de Elecciones y verifique. Ahí está. Ese es tener holgura económica, ¿no? No hay ningún problema de carácter económico. Pueden cubrir sus necesidades e inclusive ahorrar, ¿no? Y bueno, los que ya tienen riqueza económica es otro grupo selecto, pues, ¿no? Riqueza económica es lo que le ha generado el año pasado, 2021, al señor Romero Seminario su banco de crédito. Caramba, ha llegado a un nivel de ganancia y utilidades que no habían tenido nunca antes. 2021, el Banco de Crédito le generó a su dueño, al señor Romero Seminario, utilidades por encima de los 3.000 millones de soles. Solamente el Banco de Crédito, porque en conjunto los bancos han obtenido cerca de 8.000 millones de utilidades en plena pandemia, son los que más ganan. Y solamente el señor Romero Seminario, dueño del BCP, se llevó al bolsillo más de 3.000 millones de soles en ganancias, en utilidades. Nada más estoy hablando de 2021. Ellos son los que tienen riqueza económica, pues. Y apuestan por el país, a pesar de que aquí ganan mucho dinero, muy poco apuestan por el país, pues. ¿Dónde cree que ya están esos más de 3.000 millones de soles que solamente su empresa BCP, porque tiene muchas otras más empresas? ¿Dónde creen que está ese dinero? ¿Acaso se reinvierte en el Perú? Se invierte, sí, pero fuera del país. Eso es lo que nos falta, tener una verdadera clase empresarial que apueste por este país que llamamos Perú. Estas familias que tienen riqueza económica no son esa clase empresarial que sí vemos en otros países. No son esa clase empresarial que sí vemos en Colombia, que sí vemos en Chile, que sí vemos en Brasil, que sí vemos en Uruguay. Aquí de parte del empresariado en el Perú hay mucha mezquindad. Ganan mucho dinero y se llevan esos capitales fuera del país. Por eso es que no avanzamos. Por eso es que no avanzamos. Porque el Perú es un país donde muchos hacen riqueza, pero esa riqueza no favorece al Perú, favorece a otras economías, porque no tenemos una verdadera clase empresarial, ¿no? O como alguien decía, prácticamente nunca hemos tenido una burguesía nacional que apueste por nuestro país. Entonces, ese tipo de familia, como los Romero Seminario, como los Brescia Caferata, como los Rodríguez Pastor, los Rodríguez Banda, como los Hochil, etcétera, 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 son los que poseen riqueza económica y todos los años sus empresas le generan, ¿no?, millones y millones en ganancias en nuestra economía. Las clases de consumo, directamente productivo e indirectamente productivo. Directamente productivo cuando se refiere a empresas, sobre todo empresas manufactureras, que adquieren en los mercados de factores productivos, adquieren insumos y materias primas y las transforman para convertirlo en productos finales.
Ese es un consumo directamente productivo. Consumo indirectamente productivo podría ser, por ejemplo, cuando los gobiernos generan infraestructura para que las empresas puedan tener una mayor dinámica al momento de desarrollar sus procesos productivos. Por ejemplo, un consumo indirectamente productivo podría ser cuando se construyen carreteras, puentes, centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, ¿no? Centrales generadoras de energía eléctrica, se construyen puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera. Esa infraestructura indirectamente, ¿no? Va a ir afianzando la actividad económica en el país, ¿no? Ese es un consumo indirectamente productivo. Luego tenemos la canasta básica de consumo. La canasta básica de consumo, ahora sí, estamos frente a una canasta básica de consumo y no a una canasta alimentaria o a una canasta con alimentos y no alimentos, como la que se utilizan para poder medir los niveles de extrema pobreza y de pobreza. No, acá ya estamos frente a una canasta básica de consumo. Esta canasta básica de consumo es elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática cuando realiza un estudio de campo en más de 200 mercados a nivel nacional y también no entrevista a cerca de 50.000 familias en nuestro país. Y en los mercados que se mencionan también son encuestados los propios comerciantes. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención que tiene INEI para poder hacer todo este trabajo de campo a través de sus encuestadores y encuestadoras? Es recoger cuáles son las costumbres en cuanto a nosotros los peruanos y peruanas que tenemos acerca de nuestro consumo. ¿Qué es lo que más consumimos? ¿Qué es lo que más nos gusta? ¿En qué gastamos nuestro dinero? ¿No? Y ahí se va constituyendo estos grupos de bienes y servicios que van a luego conformar la canasta básica de consumo. Y ahí tenemos, son ocho los grupos de consumo. El más importante, indudablemente, son alimentos y bebidas. Y no solamente porque ya aparece en el número uno, sino porque es el de mayor peso cuando INEI va a establecer un promedio ponderado y a cada uno de estos grupos de consumo le va a dar un peso. Pero ese peso va a depender de si ese bien o ese grupo de bienes y de servicios es lo que más o menos consumimos. Dependiendo en qué situación se encuentre, ese grupo de consumo se le va a dar un peso que en un momento lo vamos a ver, para que se constituya lo que luego vamos a llamar como el más importante índice de precios que tenemos en nuestro país. Y lo mismo ocurre en la mayoría de los países del mundo cuando se habla del denominado índice de precios al consumidor. Entonces, vamos por partes. Aquí tenemos los ocho principales grupos que conforman la canasta básica de consumo. Están los alimentos y bebidas, ¿no? Y ahí inclusive INAI precisa diciendo que son bebidas no alcohólicas, ¿no? Luego tenemos acá vestido y calzado, alquiler de vivienda, muebles, enseres, cuidados y conservación de la salud, transportes y comunicaciones, esparcimiento, servicios culturales y de enseñanza, otros bienes y servicios, ¿no? Y ahí aparece lo que decíamos, el índice de precios al consumidor. Este índice de precios se obtiene cuando luego de establecer un promedio ponderado de los grupos que conforman la canasta básica de consumo, obtenemos pues este indicador, ¿no? Este índice de precios. Ya entonces vamos a ir viendo cómo es que se determina. Y aquí está, a diciembre del 2021, el IPC a nivel nacional. A nivel nacional. Veamos la ponderación, veamos veamos el peso. Tiene un año base, diciembre del 2011. Ese es el año base, ¿ya? El periodo base, el periodo de referencia. Entonces, ¿cuál es el peso que se le da? Ahí está. Alimentos y bebidas no alcohólicas. Tiene el mayor peso en el ponderado.
27,481%, ¿no? El mayor peso en conformar la canasta básica de consumo en nuestra economía, y así va a suceder en todos los países del mundo, porque no solamente nosotros los peruanos y peruanas nos alimentamos, eso es algo innato del ser humano, y en todos los países del mundo, cuando determina su índice de precios, el de mayor peso siempre va a ser el de alimentos y bebidas. Y aquí en nuestro país es 27,48%. En segundo lugar, restaurantes y hoteles. Es lo que más consumimos. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría que salimos a trabajar no tenemos tiempo para almorzar en casa. Tenemos que almorzar, tenemos que pedir un menú fuera de casa, porque apenas dan pues 40 minutos, una hora, ¿no? De refrigerio, y no es tiempo suficiente para caramba retornar a casa y almorzar con la familia. Eso es imposible, ¿no? Entonces, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Almuerza fuera de casa, inclusive algunos también desayunan fuera de casa, demandan alimentos fuera de casa. ¿Y dónde? En los restaurantes. Por eso que restaurantes y hoteles es lo que también, después de alimentos, lo que más consumimos, ¿no? Alimentos fuera de casa. 12,77% es el ponderado. Y después ya usted ve que vienen los demás, ¿no? Los demás rubros, ¿no es cierto? Ahí como usted está viendo, también el transporte, el transporte, ¿no? Es un servicio que se consume mucho en nuestra realidad. Claro, es que somos una ciudad y por lo tanto somos un país que hemos crecido un tanto desordenados, muy desordenados, ¿no? El que vive en San Juan de Lurigancho tiene que irse a trabajar a Villa El Salvador. El que vive en Chorrillos tiene que ir a trabajar al Callao. El que vive en el Callao tiene que ir a trabajar a Santa Anita. Caramba, ¿no? Nuestra economía está bien, bien desordenada, ¿no? Entonces, por eso es que otro de los servicios que mucho demandamos es el de transporte. Peso 12,44%. En fin, ahí usted puede revisar, ¿no? Todo lo demás que constituyen los grupos de bienes y de servicios que conforman la canasta básica de consumo para determinar el índice de precios al consumidor. Ahora, la ley de Malthus, ¿no? La ley de Malthus, muy conocida, ¿no? Cuando se hace sobre todo algo de historia económica, siempre se ha dicho que este investigador, que era un pastor evangélico, ¿no? Allá en Inglaterra, ¿no? Él publica un ensayo al cual titula, ¿no? Ensayo sobre el principio de población, donde hace una especie de proyección, ¿no? Indicando que conforme él veía la realidad en su momento, la población crecía, la población aumentaba, los pueblos aumentaban en cuanto a número de integrantes y la producción no iba a la par, la producción no iba compaginada con ese crecimiento poblacional. Pero bueno, son planteamientos que respondieron a una realidad, ¿no? A una realidad que no es la actual. Como sabemos, hoy el mundo produce tantos bienes y tantos servicios que más bien no todo se puede consumir. Y no es tanto de que hoy en día tengamos escasez de bienes y de servicios, como lo había vaticinado Malthus. No, lo que pasa es que esta sociedad capitalista, no le da la oportunidad a miles de millones de seres humanos en la Tierra, ¿no? En el planeta, como para que también puedan ser adecuados consumidores en los mercados. Y los confinan a estar en una situación de pobreza y hasta de pobreza extrema, ¿no? Hay más de 1.000 millones, hay más de 1.000 millones de habitantes en el mundo en situación de pobreza extrema. Entonces, es una situación que no es tanto por la escasez,
sino por la forma como está organizada la sociedad capitalista, donde pocos concentran mucha riqueza y muchos concentran una poquísima riqueza, poquísimos ingresos. ¿Ah? Además, porque Malthus también surge en un momento en que no teníamos pues la tecnología con la que hoy contamos, ¿no? Caramba, el año pasado, el mundo producido, para que nada más tengan ustedes una idea, 2021, el mundo, en todo el mundo, el valor de la riqueza que se llegó a producir fue de 95 billones de dólares. 95 billones de dólares. Y los que más producen son Estados Unidos y China. Solamente estos dos países, solamente estos dos países producen cerca de 36 billones de dólares. Más del 30% de lo que produce el mundo se concentra solamente en dos países, Estados Unidos y China. No, no, no. Hoy en día el mundo tiene tanta tecnología como para poder producir lo que Malthus, pues, lamentablemente no le tocó vivir. El fuerte impulso de la tecnología, que hace que se genere cada vez más riqueza. Por eso yo siempre les he comentado, quien hoy posee tecnología es capaz de generar la riqueza que quiera. El que no tiene tecnología, el que no tiene ciencia, pues mirará nada más, mirará y esperará las migajas de esa ciencia y de esa tecnología y ver pues cuándo le llegan esas migajas, ¿no? Y para este año 2022 se estima una producción mundial de 100 billones de dólares. 100 billones de dólares. ¿Ya? Así. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí la ley de Malthus, que, bueno, como toda ley social, tuvo su validez en un momento determinado, pero que, pues, repito, Malthus ni siquiera se imaginaba el sorprendente avance tecnológico que iba a haber en la humanidad. Ahí tenemos algunos organismos vinculados al Estado como entes reguladores y se supone que todos ellos desenvuelven sus actividades para poder, en este caso, proteger a los consumidores. Esa es la idea del Estado cuando asume su papel regulador a través de esos organismos. El primero se supone que tiene que velar porque las empresas que brindan servicios de energía eléctrica establezcan tarifas, sobre todo tarifas residenciales, acorde con el ingreso per cápita de las familias en nuestro país, se supone, o Sinermin, ¿no? Igualmente, tenemos ahí Ocitran, tiene que ver con la infraestructura en transporte, sobre todo interprovincial, ¿no? Luego, OCIPTEL, otro órgano regulador que en el mercado de telecomunicaciones entendemos debe también velar para que las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones puedan ofrecer sus servicios con tarifas asequibles de acuerdo a los ingresos promedio de las personas en nuestra economía. SUNAS, igualmente, lo hace con Sedapal. Recordemos que Sedapal es un monopolio en el servicio de agua potable y aún siendo una empresa del Estado, se le debe de también regular no solamente a las empresas privadas, sino también las empresas del Estado, porque siendo monopolio, muchas veces esas empresas, como tienen mucha concentración de sus mercados, pueden realizar las prácticas monopólicas que constitucionalmente es lo que sí está prohibido, ¿no? En nuestro país. Entonces, aquí en el Perú, lo que no está prohibido son los monopolios, pero sí están prohibidas las prácticas monopólicas. Y SUNAS es un ente regulador precisamente para poder vigilar que Sedapal determine tarifas adecuadas en cuanto al servicio de agua potable, ¿no? Eso es SUNAS,
y también Indecopi. Indecopi también claramente y de manera directa defiende la competencia y se supone que es la competencia del libre mercado. Entonces, cuando no hay esas características en algún mercado o cuando un mercado se distorsiona fuertemente dentro de la realidad, suponemos que Indecopi debe estar, pues, para, en este caso, poder evitar esos abusos en determinados mercados. El dinero. El dinero, jóvenes, es también una categoría económica importante en las economías capitalistas. Las funciones que cumple el dinero como un bien que sirve para poder realizar las transacciones en los mercados es pues que es una medida de valor. A través del dinero, los bienes y los servicios van a tener un precio y ahí está utilizándose el dinero como medida de valor. El dinero es un medio de pago también, no se le va a tener que cambiar por bienes y servicios en los mercados. El dinero es un medio común de pago diferido, sirve para poder saldar deudas, para poder cumplir con compromisos que se contraen de adquirir ciertos bienes o hasta servicios y se van a ir pagando pues en el tiempo. Es un medio de atesoramiento, es una manera de poder acumular riqueza en sus diferentes formas. Puede ser en billetes, puede ser en acciones, en bonos, ¿no? O en certificados bancarios de repente, ¿no? En fin, el dinero tiene muchas formas en que se expresa y esas diferentes formas pueden ser guardadas como forma de riqueza por parte principalmente de las familias. El dinero tiene algunas características. Concentración. El dinero debe de concentrar valor. No tiene por qué el dinero expresado en billetes y moneda principalmente tener poco poder adquisitivo en los mercados. El dinero tiene que mostrar estabilidad. En los mercados los precios no tienen por qué estar variando muy continuamente. Durabilidad. El material tiene que ser lo suficientemente consistente para que pueda soportar las transacciones. Los bienes y los servicios tienen diferentes precios, por eso se requiere que a partir de una unidad monetaria el dinero tenga múltiplos y submúltiplos. El dinero también tiene que ser de fácil traslado para los usuarios. No podemos tener dificultades para cuando querramos trasladar de un lugar a otro estos objetos llamados dinero. Por eso tienen que ser de un tamaño adecuado. El dinero también tiene que ser homogéneo para poder facilitar las transacciones y evitar los fraudes, los engaños en los mercados. El dinero también tiene que tener la capacidad de aumentar o de disminuir, y eso lo hace el Banco Central cada vez que quiere regular y controlar los precios en determinados mercados, incorpora dinero o retira dinero de los mercados. Y eso es lo que se llama elasticidad del dinero, ¿no? Ahora vamos a ver que también el dinero puede expresar algunas clases, como por ejemplo dinero metálico, que son las clásicas monedas, dinero papel, que van a ser por los billetes, dinero de plástico, que son las formas que hoy son bastante comunes en muchos países, incluyendo el nuestro, de cómo también podríamos hacer no medio de forma de pago a través de estos objetos que son considerados como tarjeta de crédito o tarjeta de débito. El cuasi dinero son elementos que pueden ser utilizados pero no tienen una alta liquidez, como por ejemplo lo que ahí vemos, un cheque, una carta fianza, una póliza de seguro, etcétera. El sistema monetario es un conjunto de mecanismos que los países han elegido aplicar y también respetar en ciertos periodos de la historia económica del mundo, ¿no? Históricamente hemos tenido estos sistemas metálicos, el bimetalismo, cuando han circulado, por ejemplo, monedas de dos tipos de metal, oro y plata, o también cuando han circulado solamente monedas de un solo metal, por ejemplo, oro. Y el sistema no metálico, cuando ya se han incorporado, por ejemplo, el dinero fiduciario, que es el dinero papel, sin ningún respaldo en, ¿no? en activos como el oro o la plata, sino solamente el respaldo en la propia actividad productiva. La ley de Grecia fue una ley en la que, según este funcionario público, ¿no? en el siglo XVI, observó pues que las personas solían quedarse siempre con la moneda que concentraba mayor valor, como por ejemplo una moneda de oro, y usaban para sus transacciones la moneda de menor valor, como por ejemplo las monedas acuñadas en plata. Entonces ahí sale ese planteamiento de que el dinero malo desplaza al dinero bueno. La moneda de plata se queda en los mercados y la moneda de oro
las personas se lo guardan como forma de riqueza, ¿no? La devaluación es cuando, si comparamos dos monedas, la moneda local pierde valor. Es cuando, por ejemplo, en nuestro mercado de divisas, el precio del dólar sube, ¿no? Y si ese tipo de llamado de cambio, que lo veremos también más adelante en comercio internacional, ¿no? Cuando entregamos más soles para comprar un dólar, ahí decimos que la moneda local se está devaluando. O si es que la regla la determina el propio mercado, decimos se está depreciando, ¿no? Se está depreciando. La inflación, lo que comentamos al inicio, incremento de precios, ¿no? Y hemos dicho que inclusive el año pasado hemos terminado con una no fuerte inflación para lo que veníamos teniendo en los últimos años, que no era ni siquiera 3% la inflación en nuestra economía. Y la deflación es lo contrario. La deflación es caída de precios. Bueno, jóvenes, ahí están las respuestas a las preguntas que se les hace llegar. Y bien, gracias, que tengan buen día. Nos vemos. Muchas gracias, hasta luego.